Hola queridos adultos mayores, otra vez con ustedes y siguiendo con esta enseñanza de los documentos de la Iglesia y algunos papas respecto al adulto mayor. Ahora quisiera que habláramos sobre algunas catequesis que el Papa Juan Pablo II nos dio. Hablamos de las encíclicas, de las exhortaciones, y ahora son algunos momentos en que el Papa habla específicamente a los adultos mayores. Claro, estas cartas o exhortaciones no, o alocuciones o homilías son un poquito más prolongadas. ¿Por qué? Porque se dirige específicamente al adulto mayor. Recuerden que las encíclicas eran párrafos que mencionaba el adulto mayor, en las exhortaciones eran párrafos en los que mencionaba al adulto mayor, y en estas son alocuciones que se refiere efectivamente específicamente al adulto mayor. Entonces vamos a ver. De entre todas ellas conviene recordar una que es aquel día que se dirigió a los adultos mayores, el 8 de noviembre de 1982, en el Santuario de la Virgen de los Desamparados, en Valencia. Vamos a citar nada más cómo inicia este discurso basado en algunos puntos de la Sagrada Escritura, que después los vuelve a retomar. Sin embargo, los voy a mencionar para después explicarlos. La ancianidad es algo venerable para la Iglesia y la sociedad y merece el máximo respeto y estima. Ya el Antiguo Testamento nos enseña: álzate ante una cabeza blanca y honra a la persona del anciano. No es otra cosa sino el respeto y la veneración al anciano. En los ancianos está el saber y en la longevidad la sensatez. Habla de cómo el anciano puede tener esa sabiduría, pero también la sensatez. Por ello me inclino ante ustedes e invito a todos a manifestar siempre la reverencia afectuosa que merecen quienes nos han dado la vida y nos han precedido en la organización de la sociedad y en la edificación del presente. El severo mandamiento del Sinaí, honra a tu padre y a tu madre, sigue en plena vigencia. Respeto al adulto mayor, descubrir que en ellos encontramos la sabiduría y la sensatez y la honra del padre y la madre. En el 7 de septiembre de 1994 encuentra un eco estas tres afirmaciones. Subraya la dignidad y la misión de las personas mayores. En ese discurso, el que ya se ha aludido más arriba, el Papa afirma que el mismo hecho de que la vida se haya alargado agrava el problema de la asistencia al número cada vez mayor de ancianos que necesitan cuidados, y tal vez más aún el afecto y la solicitud de personas que llenen el vacío de su soledad. Ante este panorama, la Iglesia se siente interpelada por la voz de tantas personas sin voz. Conoce este problema y trata de contribuir a su solución, incluso en el campo de la asistencia, a pesar de la dificultad que constituye para ella, hoy más que en el pasado, la escasez de personal y de medios. El Papa advierte que los ancianos tienen un puesto importante en la Iglesia y recuerda algunas de sus aportaciones a la comunidad cristiana. Entre ellas, la más importante es el descubrimiento de Dios. Las desilusiones que ha experimentado en algunas circunstancias le han enseñado a depositar su confianza en Dios. ¿Qué quiere decirnos con esto el Papa? Lo mismo que vivimos ahora, ¿no? Se ha incrementado la vida y la ancianidad. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar de ellos. Sin embargo, se ha hecho más demandante la solicitud de los adultos mayores. Y miren, lamentablemente voy a mencionar esto dentro de nuestra patria. Qué triste es ver cómo las células delincuenciales están también minando nuestros jóvenes. ¿Qué vamos a hacer adultos mayores cuando no tenemos esperanza? Porque recuerden que nuestros jóvenes son la esperanza de nuestro mundo. ¿Qué vamos a hacer cuando vemos que aniquilan a docenas a nuestros jóvenes, a los que podrían ser el futuro? Lamentablemente esta delincuencia no pone un racionamiento para descubrir que lo único que está haciendo es destruyéndose a sí misma, destruyendo nuestra sociedad y destruyéndose a sí mismos. Sin embargo, esto es lo que estamos viviendo.
Por lo tanto, nosotros como adultos mayores tenemos un trabajo. Hay que descubrirles a Dios a las personas. ¿Cuántos de ellos están viviendo esa vida solamente porque no han descubierto esa presencia de Dios en sus vidas? Y a nosotros nos corresponde, a nosotros nos toca, así es que hay que trabajarle. Otro documento del Papa Juan Pablo II es que exhorta a resistir a la tentación de refugiarse nostálgicamente en el pasado. Tenemos mucho esta tendencia de hacernos hacia atrás y mirar que lo de atrás estuvo mejor. Más bien nos invita el Papa a levantar la cabeza y enfrentarnos al futuro. Ya antes no teníamos esto, ahora lo tenemos. ¿De qué manera exhortamos a los jóvenes a que le den buen uso a todos los avances tecnológicos? Nosotros, espero que sí, muchos de ustedes le dan buen uso al celular, porque de ahí sacan motivaciones, sacan a veces de los tutoriales cosas que hacer para ustedes como adultos mayores. De ahí hay que aprovecharlo y hay que hacer que nuestros jóvenes también descubran que no solamente hay esos TikToks ridículos que lo único que fomentan son antivalores, o las historias que al fin y al cabo lo único que hacen es promover cosas que no son buenas y enseñarles a los jóvenes que también pueden encontrar cosas valiosas dentro de esta nueva sociedad que se nos echa encima. Pero no mirarlo con terror y menos estar mirando siempre al pasado, ¿no? Que es cierto que en algunos momentos, desde la música hasta muchas actitudes, el pasado ha sido mucho, mucho mejor porque tiene mucho contenido. Hey, tú lo tienes, tú lo sabes, transmítelo, porque podemos también darles razones de por qué nosotros miramos al pasado y nos enriquecemos de él para poder mirar al futuro. Porque creo que muchos de nosotros, si no nos alimentamos así, no soportamos el futuro. Pensar que todas estas cosas se pueden acabar y no quedar nada en valores de los que vienen detrás de nosotros, nos pone nostálgicos y a veces nos deprime. Por eso tenemos que transmitirles también esta esperanza a los jóvenes que vienen detrás de nosotros. Y nos damos cuenta de que el Papa no solamente considera la situación de los adultos mayores como utilidad de acuerdo a sus actividades, sino también cómo viven la vida. Si ellos viven bien la vida, entonces van a dar oportunidad a que los jóvenes alcancen a descubrir también el valor de la misma. La carta a los ancianos que escribe el Papa Juan Pablo en el año 1999, dedicado a las Naciones Unidas, donde él habla de la dignidad del anciano y su misión en la iglesia y en el mundo, habla sobre la importancia que tiene el adulto mayor y que dice estas líneas. Algunos de los aspectos negativos afectan a las mismas personas ancianas y otros a la sociedad en la que ha transcurrido el ciclo de su vida. Entre las condiciones personales están los motivos de sufrimiento y cómo afectan a los ancianos, como la enfermedad, la soledad, en las que a veces se encuentran tan importante como estos fenómenos físicos y espirituales es la conciencia de dependencia y la de la fugacidad del tiempo, aunque a primera vista se le presenta largo y tedioso cuando contempla su fluir diario. Él percibe que el tiempo transcurre veloz y se acaba irremediablemente. Esta carta que escribe no es otra cosa sino ver cuáles son los fenómenos que están afectando a nuestros adultos mayores. Y si ustedes se dan cuenta, son los mismos que hasta este momento afectan a cada uno de ellos. La enfermedad, la dependencia, etc. Y no olvidemos también algunos acontecimientos y fenómenos históricos y sociales que hacen que vayan relegando poco a poco a nuestros adultos mayores. Las guerras, las carencias, las crisis, etc.
son cosas que afectan más a nuestros adultos mayores. Ahora que pasamos la pandemia, fíjense cómo cuidamos a nuestros adultos mayores y no se morían del COVID, sino que se morían de tristeza por lo que estaban viendo a su alrededor. Son los que salen más afectados por todas estas circunstancias que estamos viviendo. Por lo tanto, invita el Papa Juan Pablo II a que vivamos de una forma sobrenatural, buscando siempre los valores de Dios, que Dios nos va a dar fortaleza. Y es que en algunos estudios psicológicos y de medicina, se dan cuenta de que la fe va a ayudar a sostenernos en circunstancias difíciles. Si el adulto mayor tiene fe, ténganlo por seguro que van a salir adelante. Si no tienes fe, entonces es más difícil, porque confía solamente en las cosas del hombre, y las cosas del hombre tarde o temprano nos van a dar un chasco. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que no tienen la riqueza que Dios tiene. Y es entonces cuando nos podemos venir para abajo. La carta recuerda los consejos que el anciano Tobías ofrece a su hijo como la figura heroica de Eleazar. Como se sabe, durante la época de la persecución por parte de los reyes helenistas y de la rebelión macabea, el anciano Eleazar prefirió el martirio antes que ser infiel a la ley de Moisés. A esos personajes que se ha hecho ya referencia en esta obra. Ya lo habíamos mencionado, que Eleazar prefiere la muerte antes que dar un mal ejemplo a los jóvenes. Son cosas que nosotros tenemos que tener. Vamos, si me pongo a recordar lo que dijimos de Nicodemo, este hombre esperando con confianza que venga el Señor, y que cuando vea al Señor dice: estoy realizado, sin embargo voy a empezar a profetizar a favor del Señor. ¿Qué sugerencias nos da el Papa Juan Pablo en esta carta a los ancianos? Primero, recuerda honrar a tu padre y a tu madre, que es para alcanzar una larga vida, símbolo de los bienes que espera disfrutar el israelita. Ya lo había mencionado anteriormente, por eso me estoy yendo muy rápido. Exhorta también esta carta a los jóvenes y a la sociedad entera para que asumen y alientan esta actitud del cuidado de los ancianos y sobre todo aprender de los valores que ellos nos dan. Se refiere también a los ancianos gravemente enfermos esta carta, con el peligro de caer en la tentación de una falsa piedad para eliminarlos. Ya hablamos también de esa parte de la eutanasia, convencer al adulto mayor de que es mejor la muerte al sufrimiento, cuando nosotros los adultos mayores tenemos que darnos cuenta que el sufrimiento también tiene su razón de ser y que alcanza beneficios cuando nosotros lo ponemos en las manos de Dios. También se fija en los lugares habituales, que lo mejor es el desarrollo en la familia. El asilo es una opción, pero esa ya está en la última opción. El desarrollo es en la familia, ahí es donde debes de estar y es donde debes dar testimonio. Si no hay otra cosa, bueno, pues ya en esas residencias especializadas para los adultos mayores, donde te traten con dignidad y donde también te ayuden a realizar una actividad y no solamente vivas en la pasividad tus últimos años. Hay algunas casas dentro de nuestro México que hacen eso, donde dan exhortan pues a que el adulto mayor se mantenga activo. Y por qué no decirlo también, el Papa Juan Pablo II exhorta al voluntariado. ¿Qué puedes hacer dentro de nuestra iglesia? Y puede haber muchas cosas que tú puedas hacer de tal manera que el sujeto se mantenga siempre activo, ¿sí? De tal manera que los adultos mayores no se sientan como que ya no sirven, sino que sean básicos dentro de la evangelización. Por ahí escuchaba a una persona dentro de mi comunidad parroquial
donde me decía: estoy feliz y contenta tratando de renovarme, dando el catecismo a los pequeños. Y los pequeños la quieren y la aprecian. Pareciera que ponen demasiada atención a la viejita, que es chistosísima. Así dicen los niños de esta adulto mayor. Vean ustedes entonces cómo podemos realizar todavía grandes cosas en nuestra comunidad parroquial. Y no podía faltar pues la consideración sobre la muerte. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar ese momento de la vida eterna haciendo, de tal manera que cuando yo termine pueda decir: gracias, Señor, por todo lo que hice, por todo lo que me permitiste hacer. Esto es lo que abarca toda esa carta al adulto mayor del Papa Juan Pablo II. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, en esto resumimos todo lo que quiere el adulto mayor, Juan Pablo II para el adulto mayor. Mantente activo, ponte a trabajar. Todavía tienes muchas cosas que hacer. No se te olvide que eres testimonio, que eres ejemplo para los demás y que puedes llevarlos de la mano para enfrentar todos estos retos que la cultura de hoy nos pone. Tú tienes la experiencia, tú tienes la sabiduría. Ponla en práctica. Cuídate mucho, nos vemos el próximo viernes con la ayuda de Dios. Hasta luego. Hola, yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos!